Muy bien, estamos aquí en Astros Televisión, Canal 21. Bienvenidos a todos nuestros televidentes y a través de la plataforma digital de Astros Televisión, Canal 21, que también estamos saliendo en señal, así es, en señal tiempo real. Bien, la edición de hoy, jueves, precisamente temas coyunturales para tratar específicamente con invitados especiales para los casos correspondientes. Y el primer caso es, como no, la captura, pues, ¿no?, de el casi intocable, Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos, Pedro Pablo Kuczynski tiene experiencia de estar en los gobiernos anteriores, precisamente por, digamos, de la década, finales de la década de los años 60, ¿no? Recordemos el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Luego la famosa página 11, la pérdida de esta cuestionada página donde se supone que existía, pues, la prueba del gran entreguismo de las petroleras, precisamente de la Petroleum Oil International, Petroleum Oil Company, claro. Bueno, nosotros no habíamos nacido en ese tiempo todavía, ¿no? Pero tenemos algo de memoria porque nosotros éramos niños todavía cuando estaba el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Luego de que le dieron el golpe en su primer gobierno, la coyuntura de Velasco Alvarado, que no lo logramos nosotros vivir, pues, ¿no? Sino que ya a partir del segundo gobierno de Belaúnde Terry, donde ya conocíamos un poquito allá de niños, porque pues mi papá era muy asiduo, pues, a las noticias, a través siempre periódicos y revistas, como Caretas, como también otras revistas también de tipo Caretas de análisis político que existían, que se me fue por olvido momentáneo. Gente, tengo una de ellas, y bueno, otra revista que todavía conservamos, muchas de ellas, pues, en nuestro archivo personal, ¿no? Es para consultar, obviamente. Bien, el tema de las bambas, el conflicto que ya lo hemos tratado anteriormente, y sobre todo este tema picante, ¿no?, del gobierno de Lenín Moreno, un gobierno del Ecuador que salió elegido supuestamente que iba a seguir las políticas de gobierno del señor Correa. Sin embargo, terminó virando al otro extremo, como fue, para que tengan idea de lo que fue, como el caso de el señor Ollanta Humala. Salió elegido por una amplia mayoría de los peruanos con un voto de la izquierda o de la poca izquierda que queda, pero el señor viró totalmente a la derecha, ¿no? Pero bien, eso es lo que estaría pasando actualmente con el gobierno del Ecuador, la captura de, ahora sí, de Julian Assange, ¿no?, un técnico informático de la NSA, o sea, ¿no?, en este caso es de las sociedades de inteligencia norteamericana, y que vendió información. Pero bien, para tratar estos temas hemos invitado, como no, al comentarista internacional y temas, pues, también de temas nacionales, a don Mahmoud Ali Terán, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, don Mahmoud Ali Terán. Buenas noches, don Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, se amaneció hoy día con un día bastante movido, ¿sí? En el plano nacional e internacional, ¿no? La captura de Julian Assange, australiano, por cierto, pero hay un tema que realmente, cuando se solicita asilo político de determinado país, no es que una persona ingresa a una embajada y se agarra de una silla y automáticamente obtiene el asilo, ¿no? Esto pasa por todo un proceso de evaluación si efectivamente amerita que se le otorgue o no. Cuando Julian Assange, que es acusado de haber revelado toda la política sucia y asquerosa que tiene Estados Unidos y Gran Bretaña, obviamente, de cómo invaden países, ponen gobiernos y sacan gobiernos, en este destape, que es el famoso Wikileaks, salían incluso algunos aspectos de la injerencia de los Estados Unidos sobre el gobierno de Perú. ¿Ya? Entonces, al salir todo esto, se iba destapando qué es lo que realmente hace la política norteamericana, ¿no?, y sus aliados. Julian Assange, adicional a esto, él ha sido requerido por la justicia de países nórdicos
por dos supuestas violaciones. Una violación efectiva y otra intento de violación sobre dos señoras. Una de ellas incluso era su colaboradora dentro de Wikileaks, pero que ella lo demanda porque tuvieron sexo consensuado, pero él no accedió a ponerse el preservativo, por lo cual ella exigía luego que él se hiciera un examen para descartar que no tuviera SIDA y que la hubiera contagiado. Al ir precisamente esta persona a contactarse con él, se encuentra con otra mujer que era la que supuestamente había sido violada, ¿no? Entonces ambas interponen una demanda y la policía les recomienda que pongan la denuncia. Bueno, eso es lo que se dice, ¿cierto? Y supuestamente ese es el motivo por el cual, él estando en territorio del Reino Unido, ingresa a la Embajada del Ecuador y pide asilo político. En ese momento el gobierno del señor Rafael Correa no le otorga el asilo, pero permanece dentro de las instalaciones de la embajada hasta que se determine si le dan o no el asilo o lo dejan que se vaya. Las autoridades del Reino Unido argumentaron que ellos iban a intervenir militarmente en la embajada ecuatoriana para sacarlo de allí a Julian Assange. Ante esto es una violación del territorio, porque hay que recordar que las embajadas son, aunque está dentro de otro país, el terreno que ocupan se considera que es una extensión del país que representa. Claro. Por ejemplo, acá en la ciudad de Tacna tenemos prácticamente 3 consulados: el consulado de Bolivia, el consulado de Chile y un pequeño consulado de la Unión Europea. Ah, caramba. Está por la calle Billinghurst, entrando del correo un poquito más atrás, hay una calle que no tiene, una calle ciega, y ahí al fondo está precisamente el consulado de la Unión Europea. Se instaló un consulado de la Unión Europea acá en la ciudad de Tacna por la población italiana, de origen italiano. Ah, la que está en la parte posterior de Serpos. Sí, exacto. Ajá. Ya, estos 3 locales, cuando uno ingresa adentro de estas propiedades, está en territorio extranjero. Si yo ingreso al consulado de Bolivia, ya ingresé a Bolivia. Si yo ingreso al consulado chileno, ingresé a Chile. Y si ingreso al de la Unión Europea, ingresé precisamente a territorios de la Unión Europea. Soy extraditable si es que las autoridades de estos 13 países decidieran que me brindan, digamos, asilo. Si el gobierno peruano enviase al ejército, a la policía, a intervenir alguno de estas sedes diplomáticas, está atacando la soberanía de esos países. De esos países, cierto. Entonces, si el Reino Unido militarmente hubiera querido intervenir la embajada de Ecuador, estaría iniciando una guerra prácticamente. Se iniciaría un conflicto. Ante esta amenaza del Reino Unido, Rafael Correa reaccionó otorgándole el asilo a Julian Assange. Mientras también se iba averiguando y que se veía a leguas que la denuncia por violación en realidad era solo el pretexto. No vamos a entrar en detalles si realmente el hombre violó o no a la mujer, eso lo tendrá que esclarecer después. El verdadero motivo por el cual lo necesitan es porque querían callarle la boca. Esa filtración de informaciones que estuvo dando al inicio, ¿no? Incluso estuvo dándolo con una mujer, incluso, bueno, no es una mujer, es un hombre que ha cambiado de sexo, un transexual, que incluso él no ha querido, no sé si él o ella, bueno, porque hoy día hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice en este tipo de temas. Pese a que ha estado detenido incluso por la CIA y por el FBI y otras autoridades y todo, pues no ha querido realmente acusar a Julian Assange. Y sin embargo Julian Assange le exige a ella que diga lo que sabe, lo cual tampoco quiere ella hacer en relación a lo que, digamos, la política norteamericana realiza. Bueno, Rafael Correa le otorgó el asilo y está pues dentro del territorio extraditable. Pero sin embargo, cuando Rafael Correa deja la presidencia y se llama nuevas elecciones,
Lenín Moreno pues asume como una suerte de Maduro continuando a Chávez prácticamente, para que lo entiendan mejor así. Obviamente. ¿Ya? Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. O sea, Lenín Moreno, como bien dijo usted, apenas asume la presidencia, giró totalmente todo. Y todo lo que Correa había realizado empezó a venirse abajo. Digamos, terrenos que se habían entregado fueron nuevamente quitados a estas personas por el gobierno. Algo como lo que ha pasado en Brasil también con Bolsonaro, que los terrenos que se le había entregado, digamos, a ciertas personas en los gobiernos de Dilma Rousseff, en el gobierno de Bolsonaro, pues se les ha quitado. Aumentos que se había dado, se han bajado nuevamente los sueldos y lo que se les dio, ahora se les está cobrando retroactivamente, digamos, como si hubieran robado o algo así. Algo similar está haciendo Lenín Moreno en el Ecuador. Hay un tremendo descontento en el Ecuador. Pero lo que él ha hecho realmente, hay que tomarlo un poquito con pinzas para poderlo entender. Cuando una persona solicita asilo político en una embajada, tiene que entender lo siguiente, que se somete a las leyes del lugar donde se encuentra y que no puede inmiscuirse en nada, básicamente. Es un huésped y tiene que estar ahí sentadito, puede desplazarse por toda la embajada, lo que él desee, distraerse si lo desea, pero no puede inmiscuirse absolutamente en nada, ni en la política del país que lo está acogiendo, ni en temas de otros países. Al parecer, Julian Assange habría violado algo de eso. De la información. De la información. De los parámetros o de las normas que tienen puestas agencias de inteligencia. Y entonces, al haber violado esto, estando ya en situación de asilado, le ha dado, digamos, el pretexto ideal a Lenín Moreno, que quería sacarlo, para abrir las puertas a las autoridades del Reino Unido y que se lo lleven. Básicamente eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que sucederá? Donald Trump ha dicho que lo maten. Ha pedido la pena de muerte inmediatamente para Julian Assange. Posiblemente para que no siga revelando cosas, ¿no? O sea, porque ahora viene el tema, hay cosas que él filtró, pero que en este momento podría filtrar mucho más incluso. Mucho más. Porque hay que tener en cuenta que Julian Assange es pues también una suerte de pirata informático. Evidentemente. O sea, un hacker. Es un hacker, ¿ya? Lo curioso es que tenemos otro personaje muy conocido, del cual todos utilizamos sus redes sociales, que es pues Zuckerberg, el fundador del Facebook. Pero curiosamente él es un héroe y el otro es un villano. ¿Ves? Justamente ahí está. Ahí está, dice, no, yo he entregado información confidencial a las grandes empresas gratuitamente y soy un terrorista. Y el otro dice, yo entrego tu información confidencial a las empresas cobrando y soy el hombre del año. Y sin embargo también el Facebook habría tomado toda la información, es decir, esos likes que le dan en algunos casos son información que usan las empresas, ¿no?, para poder direccionar las preferencias, gustos de la gente y sobre todo en las campañas políticas, porque se reconoce que esta red social contribuyó mucho a la elección de Clinton en su momento. De hecho, no solo eso, resulta que un día me encontré que yo había dado like a un determinado banco y yo la verdad no simpatizo para nada con las entidades crediticias. Entonces, resulta que utilizan también ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que se da con esto. El gobierno de Humala le pidió asistencia al creador de Facebook para revisar la información y los perfiles de muchos ciudadanos del Perú. Así es. O sea, entonces no hay nada de privacidad realmente. Claro. ¿Ya? Esto es porque ya también Julian Assange, ya hace algunos años también había revelado que el Perú era pues objeto de espionaje, ¿no? Pero el contexto es, ¿por qué? Si sabemos que el Perú es un país que está hace más de 25 años en estas políticas económicas neoliberales, tiene una constitución que permite todo lo que permiten a las empresas transnacionales, ¿por qué tiene que estar el Perú bajo la lupa de las agencias de inteligencia? Bueno, supuestamente algunos candidatos de turno que se presentan podrían ofrecer, digamos, una suerte de revisión de contratos con ciertas empresas internacionales, transnacionales, perdón,
lo cual podría traer abajo los grandes negocios que se llevan. No es ningún secreto que, por ejemplo, la minería es manejada por empresas extranjeras. Claro. Las empresas mineras nacionales es una ínfima cantidad de lo que hay aquí. Y estamos con contratos con otras empresas, por ejemplo, un contrato vergonzoso con Odebrecht, empresa brasilera. Pese a todo lo que ha hecho, incluso hay que pagarles y ellos van a seguir operando y todo esto, y temas así, ¿no? Ahora, el tema también, por ejemplo, la supuesta, entre comillas, simpatía que podía haber tenido el gobierno de Humala en algún momento con el gobierno de Venezuela, ¿no? Dado de que supuestamente de ahí también se recibió dinero para la campaña de Humala. Hoy día, no sé si han visto la entrevista que le han hecho a Verónica Mendoza, pues se le ha preguntado al respecto de cómo es posible que ella dijera, bueno, me equivoqué con Humala, dice, ¿no? Sí. Pero en realidad yo no tenía nada que ver, yo no sabía, pero si su nombre no está, dice, en que usted firmó una citación, usted está firmando documentos donde consta que ingresó dinero, entonces usted es cómplice. Bueno, dijo que no, que ella no sabía, que ella fue una víctima en todo caso, que la engañaron. Y bueno, cuando le preguntaron por el tema de Kuczynski también dijo algo similar, ¿no? Que se equivocó. Pero que no se arrepiente. Bueno, en fin, ya el tema es que podría ser tal vez esa la situación por la cual, digamos, Estados Unidos haya estado investigando, espiando aquí. Ahora hay que tener presente de que también durante el gobierno, los gobiernos que ha habido empresas o concesiones mineras que se ha querido imponer y que al final no se ha logrado. Por ejemplo, lo que pasó en Cajamarca, ¿no? ¿Ya? Las Bambas, ¿no? Sí, y también lo que está pasando en Las Bambas ahora. Y hemos visto pues que un presidente regional terminó preso por una denuncia totalmente absurda. Algo similar ha pasado con esto de Las Bambas, que han acusado también a otro Gregorio de que supuestamente pues tiene una denuncia porque se pasó un semáforo, por decir algo así, ¿no? Y en realidad sabemos que el objetivo es otro, ¿no? Esta gente no tiene por qué reclamar, hay que callarle la boca. Claro. Y lo metemos preso. Ya, entonces es intrascendente, sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, que obviamente atropellar a alguien no es tampoco, o pasarse un semáforo, no es un aliciente de que, bueno, ahora pásense los semáforos, todo, no, sino que, digamos, esos son como cortinas de humo, en realidad, del verdadero objetivo, el verdadero por qué realmente los detienen, ¿no? Entonces, en este caso, con Julian Assange, es por la filtración de información de la política de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Tanto sí que recordamos en un momento cuando el presidente de la República Plurinacional de Bolivia va coincidentemente por esas fechas a Europa. Muchos países europeos influenciados por Estados Unidos le impidieron el aterrizaje, incluso el país de España, porque supuestamente las agencias de inteligencia norteamericanas concluían que Evo Morales lo iba a sacar a Assange en su avión para llevarlo a su país o para darle algún tipo de refugio, justamente para filtrar la información que haya tenido, en este caso, este país que pues está claramente en contra de las políticas de Estados Unidos. Bueno, entonces no hay novedad que estos casos, no solamente es el caso de Assange, hay otros también hackers o exmilitares que han filtrado información desde un primer momento, ¿no? Pero este caso es emblemático, ¿por qué? Porque denota, pues creo que estos casos se dan cuando como son grupos fuertes de poder dentro de este país, parece que hay que se pelean entre ellos, ¿no? Como hay socios que se pelean, entonces busca sacarle la información al otro para develarlo al público, a la opinión pública, y algo así como debilitar o amenazar, como hacen pues, cuando hay información importante. Bueno, ¿no? Claro, dentro de eso, por ejemplo, había parte de lo que Estados Unidos y sus socios de la OTAN hacen en contra de Rusia, por decirlo, ¿no? Y viceversa también. Claro. Entonces, ese tipo de cosas supuestamente son material clasificado. Pero si alguien aparece muy alegremente diciendo, bueno, tengo información de esto, ¿quién la quiere, no? Pero ni siquiera ha sido un tema de quién la quiere, sino simplemente, ahí está. Entérese todo el mundo de lo que realmente hace mi jefe, por decir así. Claro. ¿No? Forma de presión, Ajá. de presionar en todo caso
aparte cuando se encuentran en conflicto. Lo que pasó pues, entre Elian Carr y Kuczynski, cuando Kuczynski estaba en el poder, ¿no? Cuando le saca en este caso un posteo en el Twitter, le dice, qué vergüenza PPK, sé lo que hiciste la última vez, ¿no? Y dice, claramente le dice, no me obligues a hablar. Yeah. Y curiosamente, bueno, sabemos lo que vino después. Logra huir, entre comillas, Toledo, ¿no? Logra huir. Obviamente con información filtrada, no sabemos si de agencias de inteligencia, no sabemos del Mossad, pero salió. Y ahí tiene que ver mucho también entre comillas, emblemático periodista, ¿no? Que es el presidente del IDL, creo que es, ¿no? Claro, Gorriti. Gustavo Gorriti, que Gorriti, es Ackerman. Ackerman, bueno, de origen paisano de Kuczynski, y de Elian Carr, de todos uh-huh. ellos, ¿no? O sea, no ha sido una casualidad que todos estos personajes estén alrededor de Toledo y que posiblemente se intente que estén ahora alrededor de Guzmán, ¿no? Uh-huh. En esta nueva campaña. Pero con lo de Toledo fue tal vez lo más descarado que ha habido, ¿no? Ahora, lo llegarán a extraditar pese a que Joseph Maiman está colaborando en todo esto y ya pues ha dicho realmente la clase de joya que era y que mucha gente lo veía como un héroe, ¿no? El héroe de la supuesta democracia y todo. En realidad no hay que tragarse a veces todo eso. No es una defensa Fujimori ni una condena, sino que realmente la política es así de sucia y de cochina. Que fue financiado por George Soros, ¿no? Un sí, financista exacto, y especulador judío también, húngaro, y que obviamente no fue tampoco tan gratuito el tema, ¿no? O sea, a raíz del dinero, de los milloncitos que dio para la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Cuatro suyos, y luego que llegase a la presidencia, pues se le vendió unos terrenos en el norte del país, que eran del Estado, y que para vendérselo a George Soros se bajó el precio de manera increíble, y luego George Soros se lo volvió a vender al Estado, ajá, a una cantidad inflada, pero ¿qué tal negocio? Tremendamente, de la ¿no? Nada, ¿no? Especulador, ajá, ¿no? Para hacer una central termonuclear que creo que nunca se ha llegado a hacer, pero ya, o sea, véndemela y te la vuelvo a vender, ¿no? O Estamos hablando del Guarangal, creo que es, el Guarangal, sí, ¿no? Creo que por ahí en el norte ya está eso, y no, fue durante el gobierno de Toledo, precisamente. De Toledo. Entonces, vemos que la política funciona de esa manera. Y el tema de Kuczynski, pues lamentablemente, en el primer gobierno de Belaúnde Terry, pues sí, él era el que sabía precisamente dónde estaba esa famosa página que se perdió. Se perdió la página 11 y obviamente ante esto el Estado no tenía cómo cobrarle a la International Petroleum Company, lo que motivó que al final hubiese el golpe de Estado, ¿no? Y luego resultó que Kuczynski y Joseph Maiman trabajaban juntos ya en esa época. Ajá, sí. Ya no viene de ahora, ¿no? Evidentemente. Pasemos al tema pues de esta captura de PPK por 10 días nada más, ¿no? ¿Dónde está la coyuntura? Parece que en medio de esta crisis que tiene el actual gobierno, conflictos socioambientales, medioambientales, que ya lo tratamos la semana pasada con usted también, y sale este cuentazo, como dice este diario, ¿no? Bueno, es que aparte de esto, resulta que la ministra de Educación metió una tremenda patinada. Ah, ¿verdad? Con los textos. Sí, claro, o sea, el tema es... sexual, ¿no? O sea, ¿cómo van a poner en un libro todo un tutorial de cómo se realiza el sexo anal? O sea, eso es... Ya, ok. No tiene a ver, lo que ha dicho una periodista, la señora del Río, en RPP, de que no solo los homosexuales practican el sexo anal. Perfecto, ok. Si hay gente que lo hace, ese es asunto de ellos y cómo lo hacen dentro de su habitación. El resto de la población no tiene por qué enterarse de eso. ¿Ok? Que ella argumenta también a decir de que, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Que si todos los chicos hoy en día entran al internet y ven pornografía, entonces ¿qué hacemos? ¿Le llevamos la pornografía al colegio? ¿Eso es lo que están queriendo decir? O sea, y la ministra sale a decir, pues que, pero sí es fácil el asunto, ¿no? Que cada padre tome el libro y borre con un plumón lo que está escrito. ¿Y no hubiera sido más sensato no colocar eso? O sea, además, yo creo que los niños merecen respeto. ¿Para qué existe, digamos, un horario de protección al menor? Al menor, no, así es. Si en el colegio se van a enseñar cosas así. Entonces, ¿de dónde viene, digamos, que salgan ministros a decir, ministro de Cultura, Educación o de lo que fuere,
a decirnos a nosotros de que Tratar de justificar esto. no, hay que ponerle un pare a estos programas basura que salen en la televisión y todo. Pero resulta que en el colegio ya se meten cosas así. Porque la ideología de género no es que si un hombre trabaja elaborando esto y una mujer trabaja elaborando esto, que al hombre se le pague más que a la mujer, no, reciben el mismo salario. Eso sí es equidad. Pero eso es lo que dice acá en la portada. Ahora vamos a leer lo que dice acá adentro. Interior, que Y puede ahí ser otra adentro, cosa. claro, y ahí adentro está el otro problema, todo lo que le están pasando de contrabando a la gente. Y que quieren decir que no, pero ya salió a la luz. Y entonces como ya salió a la luz, ahora han querido, pues, bueno, táchalo pues con un plumón, ¿no? La ministra debería sacarla del cargo y yo creo que Vizcarra debería renunciar ante esto, porque realmente tremendo papelón. Tal vez para tapar eso, pues ahora lo mandan a pasar vacaciones. Claro. Seguro que a Barbadillo, pues no, será Claro. junto con Fujimori. Así es. Ya. Tenemos otro meme, 10 creo, días. justamente este tema que estamos conversando, a ver, controles. Así es. Hay un meme entre Vizcarra y precisamente, ¿no? Bueno, el informe, que es de Kuczynski. Ahí están los Wikileaks, que fue justamente la autoría de Julian Assange en todo el mundo, ¿no? Que Ya. se dieron. Veamos el otro. Claro, ¿no? Aquí está. Bueno, hay como que le da una patadita de taco a Ya, PPK sí, por sí. la ventana y dice, lo Ajá. siento PPK, pero tengo miedito de seguir bajando en las encuestas, ¿no? O sea, Claro, o sea, sí, pero hay cosas así, y yo creo que eso de lo siento, no, posiblemente es consensuado, incluso, mira, ándate a pasar 10 días de vacaciones allá con el chino y luego sales, pues ya está, ¿no? Porque realmente si lo hubieran querido investigar hace tiempo, ya creo que debería estar preso hace bastante tiempo por el tema de Odebrecht y otros temas que hay adelante. Resulta que a la International Petroleum Company le pagó una millonada. Pese a que la International Claro. Petroleum Company le debía al Estado, él le pagó. siendo gerente del Banco Central Ajá, del Perú. exactamente. PPK, ¿no? En Sí. esos años. Y Rodríguez Pastor también estaba con él, y Claro. Joseph Maiman. Ahora, cuando ocurre en el segundo gobierno de Toledo, resulta que Fujimori le quitó el canal a Baruch Chipcha, Frecuencia Así es. Latina, ¿no es cierto? Claro. Ya. Pero cuando ya asume Toledo, le restituyen el canal a Baruch Chipcher, y Baruch Chipcher tenía una deuda enorme. Millonario, con la SUNAT. Sí, o con el Estado, digamos. ¿Ya? Bueno, este señor le pagó una indemnización que superaba 3 veces lo que él le debía al Estado. 70 millones de ¿Ya? soles creo Sí, que fue el monto, ¿no? y él le pagó O de dólares, ¿no? de dólares, sí. Es decir, le dio más dinero todavía. ¿No era más sencillo descontar de ese dinero? Bueno, señor, le vamos a indemnizar porque el Estado le quitó su canal, que en realidad no fue el Estado, fue Fujimori. Pero vamos, ya que nosotros hemos asumido el gobierno, lo vamos a indemnizar. Pero como usted tiene una deuda aquí, entonces esto se queda. Así no funciona con los ciudadanos de a pie. No, a las bodeguitas Entonces, ¿por qué? encerradas. Ajá, si cuando una persona le tienen que indemnizar, pero resulta que tiene una deuda, primero cobran la deuda y después le dan el saldo. Debió hacer eso, pero no lo hizo. Y entonces le dio el dinero a Baruch Chipcher. Entonces, siempre ha estado en estas cosas. Y encima lo de Odebrecht, y ahora de las bambas que sus camiones están ahí transportando, Claro. y que él diga, estoy pasando hambre, o sea... Que no cobra su pensión, que le han cortado su pensión, dice, porque como él no radica totalmente en el Perú. Bueno, realmente no increíble, ya es algo creíble, pero es decir, solamente cuando están en los cargos estos personajes, como PPK en el Ministerio de Economía con Toledo, le dio pues ese reintegro o esa compensación a Baruch Chipcha, ¿no? Que ya vendió también su canal, Sí, ¿no? sí. Frecuencia ya tiene otro grupo aquí en el Perú, pero es decir, ¿cómo terminará entonces los próximos gobiernos, ¿no? Porque recordemos, lo que en los años 80, los ministros de Economía de ese momento, que fue pues Manuel Ulloa Elías, Carlos Rodríguez Pastor, PPK, luego estos dos primeros volvieron como grandes empresarios. El caso emblemático de Carlos Rodríguez Pastor, dueño y presidente de esta corporación gigantesca que es Intercorp, dueños del Banco Internacional o Interbank, dueños de Plaza B en todo el Perú, dueños de una cadena de colegios privados en todo el país, creo que es el Innova School, si no me equivoco, que tiene acá en Pocoyá, Sí, sí. sucede. Es decir, y otros grandes negocios que tiene, en este caso, Carlos Rodríguez Pastor, el hijo,
¿Fruto de qué? Fruto de todo lo robado al Estado, ¿verdad? En los años 80, con su papá Carlos Reyes Pastor, lo que nos hace suponer que seguramente las hijas de PPK vendrán aquí en una década o en menos tiempo con inmensos dineros robados al Perú, a todos los peruanos, y a poner sus grandes empresas seguramente en el Perú. Sí, recordemos cómo lo hizo, claro, ¿qué hizo la torpeza Toledo, no? Después que salió del gobierno, quiso comprar terrenos en el Perú con dinero que no supo explicar de dónde, y de ahí viene todo este problema con Toledo. Bueno, la historia, si alguien duda de que estas cosas que está usted hablando realmente pasen en el país, simplemente mire a los Prados. El dinero que Mariano Ignacio Prado llevó para comprar armamento, que nunca llegó ni el armamento, ni él, ni el dinero, después sirvió para que sus hijos pusieran bancos y esos bancos los hicieran quebrar y se volvieran a ir al extranjero y vinieran los nietos a volver a poner y volvieran a hacer que lo se fueran. Entonces, esto lamentablemente pasa porque hay una suerte de amnesia en la población y que no se da cuenta. Y lamentablemente, pues, instituciones que deberían preocuparse por imponer justicia y que curiosamente le imponen justicia a un señor que se robó un pan, pero a estos señores, pues, son los señores de cuello y corbata, entran, pasan 10 días, 15 días, salen afuera y listo, se acabó. Algunos otros pasan años y en esos años que pasan, pues realmente han vivido en una cárcel dorada. Nosotros nos preguntamos, si dicen que Fujimori robó tanto, bueno, ya pues entonces, ¿por qué no han decomisado todas sus cuentas, dinero y propiedades? ¿Qué es lo que se espera? O sea, no, siguen viviendo bastante bien. Sin trabajar, ¿no? Sí, Kenji tiene empresas, almacenes Limasa, comprometido con droga en un momento, que los otros hermanos y hermanas, que no se sabe de dónde, pecata mía, pero aparecen con grandes terrenos, tierras, inversiones en el norte, en Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, si alguien duda de eso, pues ahí tiene los ejemplos de los hijitos de Fujimori, ¿no? Claro. Un personaje que fue apenas rector de una universidad, ¿verdad? Y cuando entró a la política, se hizo multimillonario. O el caso aquí en nuestra región, caso de Cuatro Lucas, un vendedor de limones, un taxista con una viejo auto de esos, bueno, que le denominaban, bueno, unos autos grandes de gran cilindraje. Las lanchas. Las lanchas, ¿no? Las lanchas. Era un taxista de ese tipo, entra a la política, bueno, a la politiquería, sale elegido 4 veces alcalde del Alto de la Alianza, se confluye con el Fujimorato, logra tener grandes grifos, grandes propiedades, tiene una hacienda, ¿no?, en Cinto, y nos hace creer a los peruanos o los taneros que vendiendo sandillas financia sus campañas, ¿no?, en las 2 últimas elecciones regionales. Bueno, ahí está, pues, ¿de dónde sale? Y eso es el aliciente para estos personajes desconocidos totalmente que han ocupado alcaldías, gobiernos regionales antes y ahora. ¿No? Es lo único que les anima, es decir, el saqueo, el Estado botín. De hecho, ayer me encontré con un muchacho en la calle y me comentaba precisamente que él había apoyado a Tonconi, pero que decepción, decía, porque bueno, no ha sabido retribuirme. O sea, para eso es que los apoyan, pues realmente, ¿no? No hay ideología. No importa, y no importa el beneficio de la sociedad, no importa, cada uno está viendo, digamos, su propio beneficio. Lo apoyo, pero... ¿Qué me das? ¿Qué me das? Exactamente. Y después vienen las quejas, ¿no? O sea, claro, incompetente, o sea, es un ladrón, pero ¿y quiénes ayudaron a que llegue? Ese es el problema que ocurre siempre. Lamentablemente con lo que pasa con la política en nuestro país. Muy bien, don Mahmoud Ali Terán, si tuviera algo más que acotar de este panorama que estamos tratando, ¿no? Bueno, esperemos que no sea solamente pues una suerte de circo en el tema que estamos hablando de Kuczynski, y que realmente pues ya que se dice que el Poder Judicial está cambiando, pues que hagan algo, ¿no? Que realmente investiguen bien. Y realmente tampoco es un tema de que salgan sus simpatizantes ahora a decir que es desmedido. Esa es la por excusa favor. O sea, bárbara que sí, o sea, hasta Alan García lo dijo. Ya, ¿desmedido por qué? O sea, si una persona comete un delito tiene que purgarlo, tiene que pagar por ello. Ahora, esto es preventivo. Van a investigar supuestamente. Si el hombre es inocente saldrá libre, pues, y sin embargo hay personas que
no tienen prisión preventiva, de frente van a la cárcel, claro, y hasta que se determine su situación pueden pasar muchísimos años ahí. ¿Y en qué condiciones? Claro. Pues ellos van a ir a una cárcel de lujo, no vamos a creer de que van a ir a dormir en el suelo ni nada de eso, no. Fujimori está en cárcel de lujo, él va a estar en cárcel de lujo, y estoy seguro que Keiko también debe tener una celda dorada dentro del penal en Chorrillos, ¿no? Así es. Bueno, eso es lo que se está dando y se ve lo que se ve macro a nivel nacional, aquí se refleja en micro en nuestras regiones, ¿no? Caso pues de Omar J, ¿no? Que por su poder económico, 4 millones de patrimonio, dice, de dólares, ¿no? Y bueno, salió libre, ¿no? Y los limpios, o los cuellos blancos, los limpios. Y bueno, y al final, todo queda... supuestamente ya el señor Torres se fue de Tacna, ¿no? Vendió su casa, creo, y se fue. Bueno. O ha dejado a alguien para que se la venda y ya... Pero, ¿para qué lo metieron adentro entonces? ¿Cuál fue el asunto? ¿Quemarlo simplemente para que asumiera el otro? Su continuador. Sí. ¿No? Entonces medio raro, ¿no? Efectivamente. Muy agradecido por acceder a nuestra invitación, don Mahmoud Dalí Teherán, que ha estado con nosotros, precisamente tratando estos temas, visualizar un poquito más de lo que es la coyuntura local, nacional e internacional. Bien, gracias a usted, don Julio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa, retornamos con más en Astro Noticias. Volvemos.